RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Sueño con mis abuelos con frecuencia. Murieron hace años. No llegaron a conocer a mis hijos, pero en mis sueños ahí están todos en la casa del pueblo. La abuela les pide que no se acerquen al pozo del corral, que de ahí sale una mano negra que da muchísimo miedo, mientras abuelo corta pan y sandía en trocitos para echárselo a las gallinas. Mis abuelos vivían en Aceuche, un pueblo de Cáceres pequeño, pero no diminuto, y no muy lejos de la ciudad, pero tampoco cerca. Hace unos meses, mi madre me contó que revisando armarios y cajones de la casa, había encontrado un diario de una mujer de la que yo no había oído hablar en mi vida, la tía Demetria. ¿Pero quién es?, le pregunté, y mientras me contaba que Demetria era una pariente lejana con la que mi abuela había convivido durante su infancia, me puse a hojear el cuaderno. La tía Demetria no era desde luego una ignorante. Tenía una escritura a pluma finísima, limpia y sin apenas faltas de ortografía. Sucesos ocurridos en este año 1934. Por la tía Demetria supe que 1934 debió de ser seco en la comarca, a pesar de los ruegos al cielo. 27 de febrero. Tenemos el Santo Cristo hace 3 días en rogativa por la gran sequía que estamos padeciendo. 4 de marzo. Ha salido el Cristo en procesión por haber terminado la rogativa. Dicen que tienen ya muchos daños los sembrados por la falta de agua y los grandes hielos que están cayendo. Más allá de la falta de nubarrones, la tía Demetria llevaba la cuenta de por quién doblaban las campanas de la iglesia cada día. 19 de abril. En este momento, 4 de la tarde, acabo de ver pasar el entierro de Germán, que murió anoche. 15 de mayo. Hoy después del mediodía se formó una gran tormenta y pronto se supo que había matado un rayo a Julia en la jara de abajo. Y así, entre lamentos por los difuntos y rogativas por la tierra seca, hemos llegado al día 25 de octubre sin haber llovido desde el 15 de mayo. Iba pasando las páginas del diario, engatusado por esa letra barroca, llena de lazos en las H's, las D's y las A's. El domingo día 6 ardió la casa de Urbana y parte de la medianera propiedad de Santiago. Hasta que llegó el verano de 1936 y Demetria comenzó a explayarse. En este mes de julio ha estallado una revolución social que no sabemos en qué terminará. El sábado 18 despertamos con la noticia de haberse sublevado las tropas de Ceuta, y al día siguiente se supo que la sublevación se hacía en la mayor parte de las provincias. Enseguida se dejaron de recibir los diarios y demás correspondencia por haber destruido los comunistas las vías férreas. Únicamente se sabía de lo que ocurría por la radio y la de Madrid dejó de funcionar hace 3 días. Demetria dejaba por escrito lo que escuchaba por la radio, los primeros compases de una sublevación militar que parecía que aún no llegaba a su pueblo. Así estamos hasta hoy, 24 de julio. Hace 3 días vinieron 2 automóviles con la Guardia Civil y destituyeron al Ayuntamiento Socialista y entregaron la vara a elementos fascistas. Las familias que tienen parientes fuera están con gran intranquilidad. La mañana del 28 de agosto de 1936, Demetria no se enteró por la radio de la noticia más importante del día. El día 27 ocurrió un suceso corriente en otros pueblos, no en este, por ser pequeño y de poca importancia. Serían las 11 de la noche cuando llegó un camión y un automóvil con 11 fascistas forasteros. Los que manifestaron a las autoridades que en la carretera de la parte de acá de la ribera habían fusilado a 8 comunistas, entre ellos una mujer, todos procedentes de la cárcel de Coria. Estas autoridades dispusieron el traslado al cementerio y cuando nos levantamos todo estaba terminado. 8 personas fusiladas en las afueras de Aceuche y todas enterradas después en el cementerio. Eso significaba que había una fosa de la guerra civil en el pueblo en el que he pasado los veranos y las navidades de mi infancia. Me llamo Juanjo Cubero, soy periodista de Radio Nacional y yo no tenía ni idea de este suceso corriente. Hola, buenos días. Estaba buscando el despacho de Julián Chávez. Me pasé unos cuantos días poniendo en orden todas mis dudas. ¿En qué lugar del cementerio estaba exactamente la fosa? ¿Se había intentado buscar a esas 8 personas? ¿Quiénes eran? Estaba claro que tenía que ir a Aceuche a ver la fosa, pero necesitaba primero que alguien me ayudara a situarme un poco. Hice una primera parada en Cáceres. En la universidad quedé con Julián Chávez.
Qué interesante las cosas que dice. El día 27 de agosto ocurrió un suceso que, aunque corriente en otros pueblos, es uno de los mayores expertos en la guerra civil en Extremadura. Este testimonio es fundamental para constatar ese hecho que se llevó a cabo de forma impune. Chávez es catedrático de Historia Contemporánea y coordina desde hace años las excavaciones de fosas en la región. Pues hemos podido descubrir más de 2 centenares de fosas, entre ellas la fosa de Aceuche. El historiador me cuenta que supo de la existencia de la fosa de Aceuche a finales de los 90. En aquel tiempo, Chávez recorría la provincia de Cáceres para investigar la represión durante la Guerra Civil y publicar luego un libro. En lo relativo a Aceuche, pues encontramos que efectivamente un grupo de republicanos fue detenido, sacado de la población de Coria y fusilados. Y me explica que, de hecho, en 2007 decidieron intervenir en la fosa, cavaron y encontraron algunos huesos, pero no eran los que estaban buscando. ¿Qué ocurre? Que cuando se produjo el hecho en el verano del 36, el cementerio tenía más espacio. La fosa en un principio estaba en un rincón del cementerio, muy alejada del resto de las tumbas, pero con los años se fue enterrando a más gente y el rincón dejó de serlo. El problema que nos encontramos es que había una entremezcla entre los restos de esa población civil que murió con posterioridad con los supuestos restos de la fosa en la que creíamos que estaban las personas fusiladas. Así que en el lugar en el que se supone que estaba la fosa, se instaló en noviembre de 2009 una placa con los nombres de las personas fusiladas y se organizó un acto de recuerdo en su memoria. ¿Cuál es la siguiente fosa, Julián, en la que vais a trabajar? Pues ahora la más inminente es la de Zarzalamayor. En la segunda quincena de septiembre vamos a trabajar de forma exhaustiva. Ojalá podamos encontrar los huesos. Otra fosa en Zarzalamayor. También conocía ese pueblo. Está al lado de Aceuche, ya en la raya con Portugal. Pero cuidado de lo que estamos hablando, ¿eh? Es un complejo minero, hay 3 bocas de mina en la que fueron arrojados los cuerpos de entre 20 y 22 personas a lo largo del verano de 1936 y ahora mismo sería la tercera intervención. Parece que la tía Demetria sabía de lo que hablaba cuando escribió en agosto de 1936 aquello de un suceso corriente en otros pueblos, porque Extremadura está lleno de fosas. Con la información que me había dado Chávez, tenía aún más sentido ir a Aceuche. Hacía años que no recorría las curvas del Tajo. Este tramo de la Ruta de la Plata, en el que antes era dificilísimo adelantar y mi hermana y yo nos turnábamos para marearnos. El diario de la tía Demetria también hablaba de este lugar. Ayer volaron algunos aeroplanos y luego se oyeron varias estampidas producidas por bombas que arrojaron sobre los puentes de Alconeta. Cogí el desvío a Coria, pero según parece no hicieron blanco. La carretera parte el pueblo en 2. Bueno, pues ya estoy entrando en Aceuche. Justo a la entrada, al lado del pabellón, giré. El sol ya no caía a plomo sobre el cementerio. Paré primero frente al nicho de mis abuelos. Y luego me puse a buscar la fosa teniendo en cuenta las indicaciones de Chávez. Di con el lugar exacto en el que habían estado cavando porque el cemento del suelo tenía un tono distinto. A cada lado 2 bloques de nichos y en la parte de atrás de uno de ellos una placa. Bajo esta tierra reposan los restos de Vicente Eliseo Iglesias, Florentino Martín Valiente. Demetria tenía razón. Teodoro García Simón, Antonio Alonso. 8 personas fusiladas. Antonio Hernández. Entre ellas, una mujer. Josefa Mojín Leirado y 2 ciudadanos cuyos nombres se desconocen. El granito negro de la placa contrastaba con los colores de la bandera republicana. Defensores de la República Española, la libertad y la democracia, asesinados por sus ideas el día 27 de agosto de 1936 en Aceuche. Por su memoria, la verdad y la justicia nos olvidaremos. Pasé otra vez junto al nicho de mis abuelos y no sé por qué, pero me salió a rezar un Padre Nuestro. Volví al coche pensando en esas 8 personas fusiladas y en sus familias. Y quizá influido por lo que Demetria remarcaba en su diario, pensé sobre todo en la mujer. ¿Quién era Josefa Mojín Leirado? Esta es la foto más reciente a la fecha del asesinato de ella. Creí que me iba a costar más dar con algún familiar de Josefa, pero es que en Extremadura somos pocos. Y aquí tienes a mi bisabuela con sus padres y su hermana. La mujer que me está enseñando fotos suyas es su bisnieta Pepi. Aquí, mira, tú ya verás, en aquella época que tenía una bicicleta. Joder, una bici bien chula además.
Pepi tiene muchos recuerdos de su bisabuela porque la mitad de su vida la ha pasado con su abuelo Eduardo, el hijo de Josefa, en Villamiel, un pueblo de la Sierra de Gata a unos 70 kilómetros de Aceuche. Yo a mi abuelo lo considero como si fuera mi padre. Entonces, claro, a su madre, que era mi bisabuela Josefa Monjín Leirado, para mí es como si fuera mi abuela. Pepi puso cara por primera vez a su bisabuela en el álbum familiar una tarde al volver del colegio. Uno de los días que fuimos a la escuela, la maestra nos habló de la Guerra Civil Española, de cómo los rojos mataban a la gente. Le cuento, abuelo, tengo que hacer una redacción. Y entonces su abuelo Eduardo decidió que había llegado el momento de hablarle a su nieta de otra historia que no se había atrevido a contarle en todo este tiempo. Josefa Monjín Leirado, la bisabuela de Pepi, había nacido en Madrid a finales del siglo XIX. Mi bisabuela procedía de una familia acomodada, tenía cultura, había tenido estudios y su padre trabajaba en la corte del rey Alfonso XII. Josefa llegó a Villamiel ya entrado el siglo XX siguiendo los pasos de su marido médico y se implicó enseguida en la vida del pueblo. Era casi como una maestra que, digamos, ayudaba a la gente del pueblo. Josefa no era maestra de escuela, pero algunos vecinos de Villamiel y sobre todo algunas vecinas guardan de ella ese recuerdo. Les enseñaba a sumar, a restar, a multiplicar, a escribir y a leer, a pesar para que no las engañasen. También les enseñaba a coser, a bordar, porque ella cosía y bordaba muy bien. Josefa también traía de Madrid una gran conciencia política. No sabemos si por lo que había visto en la Villa y Corte, pero tanto ella como su hijo Eduardo, el abuelo de Pepi, se afiliaron a Izquierda Republicana el 5 de mayo de 1936. La sublevación militar, de hecho, les sorprendió como responsables del partido de hazaña en el pueblo. A los pocos días del golpe de Estado, los falangistas fueron a casa a por Josefa. La abuela de Pepi estaba allí. Le dijeron que la llevaban a declarar al ayuntamiento y que luego la volvería para casa. Y no, se la llevaron a Coria. Josefa estuvo varios días detenida en la cárcel de Coria, un pueblo a medio camino entre Villamiel y Aceuche. Allí la bisabuela de Pepi sobrevivía gracias a la ayuda de una mujer del pueblo. Le llevaba a mi bisabuela la comida y la lavaba la ropa y demás. A finales de agosto de 1936, esa mujer llegó a la cárcel con comida y camisones limpios. Pero Josefa ya no estaba. Yo creo que la mataron por sus ideas. Era republicana de izquierda. Cuando el abuelo de Pepi, Eduardo, salió de la cárcel de Cáceres, acusado por el régimen de ser masón, se dio de bruces con la realidad. Su madre asesinada y él y su familia en los huesos. Le embargaron las casas que tenía, le embargaron las cartillas que tenía. Vamos, lo dejaron en la calle. Eduardo rehizo su vida como pudo con la ayuda de su mujer y algún vecino de Villamiel, siempre con el miedo en el cuerpo y el dolor de no saber dónde estaba su madre. Circulaban varias teorías por el pueblo, lo que hacía el duelo mucho más doloroso. Mi abuelo tampoco pudo hacer mucho en decir voy a buscar a mi madre, quién lo mató. Todavía vivía Franco estaba en el poder. Lo poquito que se enteró él, que lo cogió en Villamiel, que mi abuela la habían matado y la habían metido en una fosa en Aceuche. Una mañana de finales de los 60, el abuelo Eduardo decidió tomar un autobús junto a su nieta. Bajamos a Aceuche y mi abuelo dio con un familiar del enterrador de entonces. Él nos comentó que entre los fallecidos que estaban en la cuneta, la mujer no tenía aspecto de persona de campo y que era procedente de la Sierra de Gata. El abuelo de Pepi murió en 1992 con la idea de que lo más probable era que su madre estuviera en esa fosa común de Aceuche, pero nunca pudo despedirse de ella. La pena es que mi abuelo ya había fallecido cuando pusieron la placa en Aceuche a su madre junto con algunos fallecidos más. Mi flagrante falta de conocimiento sobre la guerra civil en Extremadura hizo que me pasara el verano haciendo los deberes. Leí La represión en la provincia de Cáceres durante la guerra civil, el libro del que me habló Julián Chávez, el historiador al que ya conocéis. Chávez escribe acerca de las personas fusiladas en Aceuche, pero no menciona allí a Josefa, sino que lo hace en el capítulo dedicado a los pueblos de la Sierra de Gata. Allí, ya sabéis, está Villamiel. El historiador dice que a la bisabuela de Pepi, tras fusilarla, la arrojaron a la mina La Paloma.
al lado de Zarzalamayor. La mina La Paloma en Zarzalamayor. ¿De qué me sonaba esa fosa? Escribía Chávez. Hola Julián, ¿qué tal estás? Te escribo porque en tu libro dices que Josefa Mojín Leirado, que se supone que está en la fosa Ceuche de la que hablamos el otro día, podría estar en realidad en la de Zarzalamayor. Esa es la próxima fosa que vais a intervenir, ¿no? Efectivamente, las investigaciones que yo llevé a cabo apuntan que posiblemente los restos de esa maestra fusilada se puedan encontrar en la mina La Paloma al lado de Zarzalamayor, que va a ser precisamente objeto de intervención de forma inminente, concretamente en la segunda quincena de septiembre, y lo va a llevar a cabo. A ver, un momento. O sea que el cuerpo de Josefa podría estar en la fosa que iban a intervenir en unas semanas en Zarzalamayor. ¿Sabría esto Pepi? Tenía que hablar con ella. Pero, en realidad, si no lo sabía, ¿quién era yo para contárselo? ¿Qué derecho tenía de entrar de repente en su vida y crear esperanzas que podían ser vanas a toda una familia? Pues a mí lo que me viene a la cabeza es que como un rayo de esperanza de que mi bisabuela pudiese estar allí. Dudé mucho, pero al final decidí hablar con ella. Sabía que era una de las teorías que pudiese estar en Zarzalamayor, pero vamos, no tenía ni idea que iba a haber unas excavaciones. Y ojalá estuviese allí, ojalá. Lo que pasa es que ahora había algo que no me cuadraba. ¿Por qué pusieron el nombre de Josefa en la placa de Aceuche si no estaba claro que estuviera allí? Si hasta un historiador había escrito un libro en el que sostenía otra teoría. Se lo quise preguntar a Pepi, pero no me atreví. El 15 de septiembre volví a Extremadura. Quería estar en Zarza al día siguiente, cuando comenzaran los trabajos en la mina, así que para llegar allí a primera hora decidí hacer noche en la casa de mis abuelos, en Aceuche. Nunca había estado solo en la casa, y no quiero nunca más volver a estarlo. Como no podía dormir, di una vuelta por las habitaciones y abrí el cajón en el que mi madre se había encontrado el diario. Lo volví a leer. Esta madrugada se recibió aviso telefónico de que había sido vista una partida de comunistas cerca del pueblo. Salieron enseguida fuerzas de voluntarios que nada vieron. Y llegó un camión que se creyó que serían los comunistas, por lo que hubo un gran susto en el pueblo, pero eran falangistas que venían en su busca. Los ojos de Demetria seguían puestos en la plaza de su pueblo y los oídos en la radio. Hoy, festividad del apóstol Santiago, hay en el pueblo gran animación y alegría por creerse que entraban las tropas sublevadas en Madrid. Se veían muchos fascistas uniformados y la gente estaba toda contenta, esperando que la radio confirmara la gran noticia de la toma de Madrid. Pero llegó la noche y la radio no dijo nada de esto, pero sí dijo que la sublevación se extendía cada vez más. Volví también a leer el pasaje sobre los fusilamientos en Aceuche. A las autoridades que en la carretera de la parte de acá de la Ribera habían fusilado a 8 comunistas. Y caí en la cuenta de que conocía perfectamente el lugar en el que se habían producido. Al día siguiente, de hecho, tendría que pasar por esa carretera y por ese puente de la Ribera para ir a Zarzalamayor. Apenas dormí aquella noche, así que hice muy lento y muy temprano el camino que separa Aceuche del puente de la Ribera. En algún punto de esos 3 kilómetros se habían producido los fusilamientos, pero allí no hay nada que recuerde a esas 8 personas. Zarzalamayor es algo más grande que Aceuche. Tiene unos 1000 habitantes. Chávez dice en su libro que los falangistas arrojaron a Josefa Mojín Leirado y a otras 22 personas más a la mina La Paloma, entre ellas a Luciano Montero, el abuelo de Luciano. Mi abuelo era un jornalero tenía 28 años cuando lo mataron. Tenía un hijo de 3 años, que era mi padre, y una hija de 40 días, que era mi tía, el día 21 de septiembre, que fue cuando se lo llevaron, y a partir de ahí no supieron nada más de él. Luciano y el resto de familiares de personas fusiladas en Zarzalamayor han recorrido juntos un camino largo y lleno de altibajos.
Zarza es uno de los pueblos donde más duramente se ha mantenido esa ley del silencio. Incluso ahora es imposible hablar con libertad y con normalidad sobre los acontecimientos de aquella época. Ese silencio ha sepultado aún más los cuerpos de las personas fusiladas y de los familiares que los buscan. La esperanza no es que se pierda, pero bueno, se desgasta un poco, digamos, ¿no? Pero Luciano vuelve a sentir estos días que la esperanza coge aire. Esta es la tercera vez que Aranzadi va a seguir excavando en las minas, en uno de los pozos. La afrontamos con ilusión, con expectativas de que lleguemos por fin, sobre todo teniendo en cuenta que conocemos casos que costó muchísimo encontrarlos, pero que al final los encontraron. Ya sabes, Luciano, que ha acabado aquí en Zarza siguiendo el rastro de Josefa Mojín Leirado, una mujer de Villamiel. ¿Vosotros teníais constancia de que hubiera mujeres en la mina? La relación de asesinados que tenemos de Zarza son solo hombres, pero bien es cierto que es muy posible que en la mina de la Paloma también haya gente fusilada de la zona de la Sierra de Gata, de Villamiel y por ahí, o sea que sí podría haber fácilmente mujeres. La mina de la Paloma está a las afueras de Zarza. Hola, buenas, yo soy Juanjo. Tito Aguirre y Asier Izaguirre son los técnicos de Aranzadi que se van a encargar de la excavación. La Sociedad de Ciencias Aranzadi es un referente en nuestro país en la búsqueda de represaliados de la guerra civil. Tito y Asier están instalando la maquinaria con la que van a trabajar estos días. Lo más importante en ese momento es nuestra seguridad y de los compañeros. Lo que veo por ahora es una grúa para ir sacando tierra y una plataforma en la boca de la mina con una mesa y una pantalla. Esa plataforma de control tiene unos monitores, una pantalla de televisión que monitoriza todo lo que ocurre abajo, en 3 planos diferentes, con 3 cámaras. Tito y Asier son los encargados de bajar al fondo y picar con azadas, palas e incluso demoledores. Y abajo podemos estar, normalmente estamos 2, moviendo tierra, que sale en unos cubos que pueden subir 200 kilos, es descargado por los que están arriba y vuelve a bajar. Es un movimiento continuo de ir moviendo tierra, sacando tierra para poder ir profundizando. Da vértigo asomarse a la mina. No se ve el final. Es un pozo vertical y tiene galerías transversales tanto hacia el este como hacia el oeste. ¿Sí? No, más bien norte. Tito y Asier conocen bien la mina. Han estado allí abajo en 2022 y 2024 sacando kilos y kilos de escombros. En años anteriores nos hemos tenido que retirar por el caudal de piedras y basura que teníamos y la profundidad que ha cogido el pozo, y ahora en esta tercera fase ya venimos ya pues con otros medios en el cual creemos que vamos a llegar con mucha facilidad al fondo hasta encontrar los huesos. Lo sabemos, como mucho podemos llegar a 60 metros. Asier es optimista. La mina se está estrechando. Abajo no hay apenas hueco. Eso quiere decir que los mineros que trabajaron aquí no pudieron llegar mucho más lejos. Es como un cono. Entonces claro, ahí no hay ni espacio para 2 personas para poder picar en aquella época. Se entiende que es el final. Le digo a Tito que me quedo con su número de teléfono para que me vaya informando. No sé si luego se arrepintió de aquello. Si me mandas te respondo. Muchísimas gracias. Te diré cómo va. Bueno, obviamente lo primero es lo primero. Le escribí el viernes 19 de septiembre. Hola Juanjo, hoy hemos empezado a sacar rocas y tierra de la mina. Ahora mismo estamos a 29 metros de profundidad. También el lunes 22. Nada nuevo. Y el martes 23. Seguimos bajando solo piedras. El jueves 25 le llamé y no me contestó. El viernes 26, a las 4 menos 20 de la tarde, el que me escribió fue él. Malas noticias. El alcalde de Zarza la Mayor nos ha paralizado la intervención. Desde el miércoles no nos permite trabajar, así que nos volvemos a casa. Les digo que quiero llamarles para que me cuenten. Hola, Tito, Asier. Asier, Tito está conduciendo. Nos encontrábamos ya trabajando en la mina. El alcalde de Zarza la Mayor, del Partido Regionalista Levanta Extremadura, gobierna en el municipio con el apoyo del PP y se presenta en la mina para decir que no se puede seguir excavando porque se necesita un permiso medioambiental. Se puso burro y que no, que era su responsabilidad. Un permiso que ese mismo alcalde no había pedido en 2024, en la anterior excavación. No, eso es política, no es medio ambiente. No solo Tito y Asier se frustran con la decisión. Los familiares de las víctimas sospechan que estamos ante una estrategia del ayuntamiento para demorar los trabajos. Creen que no es casualidad que la maniobra coincida con la inminente derogación de la Ley de Memoria Histórica que van a aprobar PP y Vox en la comunidad. Chao, agur. Seguí dando la brasa a Tito. De momento no hay permiso
Estamos a la espera. Nada, seguimos esperando. El 6 de octubre, 10 días después de la paralización, Tito me escribe para contarme que están en la furgoneta. La Junta les ha concedido el permiso y solo unas horas después de retomar los trabajos y a un día de que PP y Vox deroguen la ley de la memoria histórica en Extremadura... Los hemos encontrado. Que son 100 amapolas las que robé de la Virgen para darte a ti. Será lo que me descontrola. Eran las 12 del mediodía y de repente en una de las paladas o azadas que hemos dado, pues ha aparecido un pequeño bolso con unas monedas. Entonces ya hemos dicho, bueno, ya está, ya hemos llegado. Al lado hemos encontrado restos de hueso humano y ya hemos confirmado pues que estaban ahí. La noticia ha corrido por el pueblo y la mina se ha llenado de abrazos que llevaban esperándose casi 90 años. Los primeros restos están en muy mal estado. Va a ser difícil identificarlos, pero las familias sienten que esos huesos son en realidad los de todos. Los de Zacarías, el padre de María Lineo. La ilusión de que parezca, porque yo tenía 7 días cuando lo sacaron de casa. Los de Isidoro, el abuelo de Juana Clavero. Estamos impresionadas. Que ha viajado desde Logroño para seguir la excavación a pie de fosa día tras día. Pero todavía necesitan, verdad, justicia y reparación. Los de Luciano, el abuelo de Luciano, al que ya conocéis. Todo esto repone un poco las cosas antinaturales que han venido sucediendo y las lleva al campo natural, a que cuando... Y los de Ángel, y los de Abdón, los de Damián, Fermín, Jacinto, Alejandro, Pedro, Juan, Francisco, Doroteo, Tomás, Raimundo, Francisco. Dijeron que Eloquín, una maestra, concretamente de la Sierra de Gata, estaba aquí. Y también los de Josefa. Que esto hace tantos años que es difícil precisar. Los familiares le preguntan a Julián Chávez, que ha venido a la mina a celebrar el hallazgo, si hay mujeres en la fosa. Pero los testimonios que recabé por la zona dijeron que a esa mujer, que era maestra, la trajeron aquí y la tiraron a la mina. Pepi quería, pero no ha podido venir finalmente a Zarza, así que la llamo para contarle. Hola Pepi, ¿qué tal? Bien, ¿y tú, Juanjo, qué tal? Han encontrado huesos en la mina La Paloma. Ay, pues cuánto me alegro. Pepi se alegra mucho por las familias. Y a ver si... Tengo la sensación de que lo dice un poco como si ella no formara parte de este grupo. Espero que encuentren a los familiares que coincidan con esos restos. Vamos hablando, ¿te parece? Venga, un saludo, Juanjo. Hasta luego. A última hora de la tarde recibo un WhatsApp suyo en el que me pregunta si entre los restos encontrados hay alguna mujer. Le cuento lo que me ha dicho Tito, que todavía es pronto para eso. Quedamos en seguir hablando. Asier y Tito se dan unos días más para continuar buscando cuerpos en la mina. Hemos calculado unos 10 días. Se supone que hay más de 20 personas allá abajo. Después de una de estas ya el cansancio es lo de menos. Mientras van llegando refuerzos. Vamos retirando el sedimento con herramientas finas, que decimos, con pinceles o con palitos, ¿no? Que no dañen los restos. Las azadas de Tito y Asier dejan paso a los pinceles de María Fortuna, que es antropóloga forense. ¿Cómo logramos nosotros diferenciar un cuerpo de otro? Pues nos vamos fijando en las conexiones anatómicas, las articulaciones entre los huesos. Es decir, bueno, pues aquí tengo la pelvis y sigo excavando y me fijo que el fémur está articulado en esta pelvis. Y durante esos días de trabajo con palas y pincel, aparecen más huesos. Los restos de un fémur, del fémur izquierdo. Y un mechero, y un lápiz, y más huesos. Son restos de un cráneo. Y un peine, y un cráneo, y otro. Una pequeña cartera. Y un sacapuntas. Para afilar el lápiz. Hasta que el martes 14 de octubre, Asier, Tito y el resto del equipo tocan el fondo. Ya no se puede excavar más. El primer pozo de la mina La Paloma tiene 38,5 metros de profundidad. Una semana después de encontrar los primeros restos, la mina La Paloma parece otra. Ya no hay grúas, ni cascos, ni pantallas. Está todo recogido y el camión de Aranzadi a punto de salir al País Vasco. Pero antes Tito se sienta en el campo para hacer balance. Hemos hallado los restos de 4 personas. De esos 3 tenemos restos de prácticamente todo el cuerpo, pero en muy malas condiciones. Los huesos están muy deshechos,
porque han estado con mucha humedad, se rompen al tocarlos. Tito y sus compañeros se llevan además otra prueba clave que acredita que los familiares tenían razón. Uno de ellos tiene un disparo, ¿sí?, un orificio de la bala que atraviesa parte del hueso del cráneo de entrada y salida. Eso certifica que de alguna manera los mataron antes de echarlos a la mina, al menos a uno de ellos. 3 cuerpos enteros. De la cuarta persona solo han podido recuperar sus fémures. ¿Se pueden saber si son hombres o mujeres? De momento no lo tenemos claro, pero aparentemente, y con la primera visión que hemos tenido sobre ellos in situ, diríamos que son hombres. Tito, te lo agradezco un montón. Perdóname la chapa que te he dado y... No, perfecto. Tras 20 días de trabajo, la mina La Paloma vuelve a quedarse a oscuras. Los restos de estas 4 personas ponen rumbo al laboratorio de Aranzadi en San Sebastián para ser analizados por el equipo forense. Y yo le escribo a Pepi para confirmarle que por ahora no hay mujeres. ¿Ya cierro yo? Los restos de las 4 personas fusiladas en la mina La Paloma llevan ya casi 2 semanas en el laboratorio de Aranzadi, en San Sebastián. Lo primero que hacemos es colocarlos en posición anatómica en las mesas, ¿no? Para que se sequen. En este caso los ha estado custodiando, entre otros, la antropóloga forense María Fortuna, a la que ya escuchamos en Zarza. Antes de someterlos a lo mejor a una limpieza mecánica, ¿no? Con cepillos. María ha reconstruido los 3 esqueletos que ha encontrado en la mina y los tiene colocados boca arriba, por así decirlo. Del cuarto, recordáis, solo se pudieron obtener sus fémures. Una vez que ya sabemos el número de huesos que tenemos en las regiones anatómicas, empezaríamos a determinar el perfil biológico de cada esqueleto. El perfil biológico muestra el sexo, la edad y la estatura de cada uno de ellos. Para saber el sexo, los antropólogos forenses se fijan en la longitud de los huesos. Es decir, existe un punto de corte donde si la medida es superior a ese punto de corte sería masculino y si es inferior sería femenino. Después se intenta fijar la edad buscando lo desgastados o no que estén algunas partes, como la pelvis o los dientes. Reconstruido el perfil biológico, analizaríamos, por ejemplo, si el esqueleto presenta algún signo de alguna enfermedad, de alguna fractura. María confirma en el laboratorio que en la mina se han encontrado 4 hombres adultos y que finalmente 2 de ellos tienen agujeros de bala en sus cráneos. Pero por ahora no se ha podido determinar edad, estatura o enfermedad que pudiera dar alguna pista más. Así que el siguiente paso ya sí es extraer muestras de ADN para intentar cotejarlo con el de los familiares. Uno de los desafíos en este tipo de trabajos es lograr poder identificar genéticamente a los individuos, ¿no? Es un desafío porque el tiempo corre en contra. Primero porque extraer muestras de ADN de algunos huesos, como los encontrados en la mina La Paloma, que ya sabéis llevaban casi 90 años a 36 metros de profundidad, es muy difícil. Cada vez es más difícil encontrar familiares directos vivos. Y el tiempo también corre en contra porque ya casi no quedan descendientes directos. Los antropólogos trazan un árbol genealógico para dar con el familiar más idóneo. No todos sirven. En el caso de los hombres siempre se suele buscar parientes por línea paterna, es decir, hijos de hijos. En el caso de mujeres, con la línea que venga por parte materna, hijas de hijas. En el momento en el que la línea paterna o materna se corte, no nos serviría, no nos aportarían información a la hora de poder identificar. Ya sabes, María, que estoy haciendo este podcast siguiendo el rastro de Josefa Mojeil Leirado. Claro, si buscamos a una mujer como Josefa, que solo tuvo un hijo varón y sus únicas descendientes vivas son bisnietas, entiendo que en este caso sería complicado que el ADN de Pepi, de una de sus bisnietas, sirviera para el cotejo, ¿no? Sí, en ese caso sería muy complicado. Quizás lo que se debería de plantear es tomar una muestra de su hijo, aunque esté ya fallecido, o de alguna hermana o hermano. Me vine un poco abajo cuando me enteré de que iba a ser muy complicado identificar a Josefa en el supuesto de que en la mina apareciesen huesos de mujer en las próximas excavaciones. Pero luego me di cuenta de que, de hecho, eso es lo habitual, que se identifiquen pocos de los restos que se exhuman. Tenemos que decir que se han podido recuperar 8.941 exhumaciones, víctimas en estos. El gobierno admitió a finales de septiembre que de los casi 9.000 cuerpos recuperados en los últimos 5 años, se han identificado menos del 1%. En el Valle de Cuelgamuros hemos podido entregar a esos familiares 70
víctimas que han tenido la sepultura que esos familiares hubiesen deseado y que hubiesen querido y que quisieron finalmente, ¿no? Pepi, aquí tenemos a Juanjo. Hola, Pepi. Hola, buenas. ¿le dices que te grabe o que sea? ¿Cómo estás? Volví a la casa de Pepi. Después de tantos mensajes y llamadas, por fin nos veíamos otra vez. Mira, esta es una de las toallas que me dio la señora esa de Coria. De Coria. Mira, espera a ver si pone Josefa Mojín. Teníamos mucho de qué hablar. Tenemos un camafeo que se lo regaló el rey a su padre. Lo primero que le pregunté es cómo se había sentido durante todo este tiempo. Se presenta un periodista que no conoces de nada, te cuenta, se mete en tu vida. Pues un poquito con emoción, recordar a mi bisabuela, con un poquito de esperanza de que ahí pudiese aparecer algunos restos de mujer. Le conté todo lo que sabía hasta ese momento, que Aranzadi volvería a la mina La Paloma el año que viene para seguir buscando restos, pero que las identificaciones, en su caso, iban a ser muy complicadas. Nosotros no somos los más idóneas para ello, pero bueno, pienso yo que puede haber algunas otras opciones. Y esta vez sí, le hice la pregunta que no había sido capaz de hacerle las otras veces. Que si no estabais seguros de que Josefa estaba en Aceuche, ¿por qué pusisteis su nombre en la placa? Pues en principio es porque tenemos muchos indicios de que mi bisabuela pueda estar ahí. Pepi sacó de nuevo todos los cabos que ella y su abuelo habían atado hace años. Estuvo en la cárcel de Coria, eso está confirmado. Yo he quedado con la hija de la persona que le llevaba de comer y le lavaba la ropa, y mi abuelo habló con el hijo del enterrador de Aceuche. Pero fue al final de su respuesta cuando lo entendí todo mucho mejor. Tenemos la necesidad de tener un sitio físico para saber que no está abandonada por ahí. Aquí podemos ver que hay una placa, leer su nombre, que la tenemos ahí y que la podemos recordar. Se trataba de rescatar a Josefa de lo antinatural, como me ha dicho Luciano en Zarza, hacer tangible el recuerdo y poder tocarlo. Lo que tú me has enseñado de ese pequeño diario coincide que había una mujer procedente de la cárcel de Coria, que es como una prueba más de que... Pepi sentía que el diario de Demetria amarraba todavía más la versión de su abuelo. Este es el momento en el que habla de los fusilamientos en Aceuche. Volvimos a leer el diario con el que había comenzado este viaje hace unos meses. ¿Y el diario Juanjo, hasta dónde llega? Acaba en la Nochebuena del 36, de hecho, y acaba diciendo que es triste realmente. Acaba diciendo: hoy se ha recibido la noticia de que ha muerto en Vitoria. De haber muerto en Vitoria José, hijo de Juan y Adriana. Es el primer muerto que hemos tenido en la presente guerra. Dios quiera que sea el último. Quiera que sea el último. Así acaba. ¿Cuánto queda? Pues nada, aquí pone 7 minutos. Volvemos a Aceuche, pero esta vez no voy solo. ¿Y de mareos cómo vamos? Nada, ya bien. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Muy bien. Hemos venido toda la familia. Es 1 de noviembre. Hemos votado 2 veces, hemos parado por los caminos de Extremadura. Hay tantos niños correteando que ya no cabemos en casa. En el corral no hay gallinas y sobre los pozos hemos puesto somieres porque son más seguros que las manos negras. ¿No te acuerdas que había una mano negra en el pozo y que no nos podíamos acercar a eso? ¿No te acuerdas? Nos hemos juntado todos para celebrar que mi madre cumple 70. Primo, ¿nos cortas esta rosa? No, la corto yo. Y para llevar flores a los abuelos. Porque se han morido. Se murieron porque eran mayores. No, se murieron porque un cocodrilo le mordió las piernas. Sí, por eso. Entramos al cementerio, mi madre se para a saludar, así que nos adelantamos un poco. Aquí, este es el de mi abuela, el de mi abuelo, los dos. ¿Aquí están los dos? Aquí están los dos. Mi hija coloca el ramo de flores y le pido que no ponga todas, que guarde un par de rosas. ¿Dónde la vamos a poner? Vamos a ver, ven por aquí. Les digo a ella y a mis sobrinos que me acompañen. Hay gente muerta joven. ¿Dónde está la fosa esa? Cruzamos el cementerio. Ahí se supone, ¿dónde? Aquí. Y cuando vamos a dejar las rosas debajo de la placa... ¿Por qué la pones ahí, papá? ¿Y por qué no la metes? No, déjala ahí porque eso lo ha puesto otra persona. Me doy cuenta de que no son las únicas. Alguien ha dejado un florero con claveles en recuerdo de Vicente, Antonio, Florentino, Teodoro, Antonio y Josefa.
Volvemos al nicho de mis abuelos y mi madre me cuenta que allí está también enterrada la tía Demetria. Mamá, vamos yendo. Y al salir del cementerio entiendo mucho mejor por qué Pepi y su familia pusieron el nombre de su bisabuela en la placa de Aceuche, a pesar de que no estaban seguros de que hubiera sido asesinada allí. Nos vamos a casa a comer tarta. Papi, ¿por qué antes tan reído? Hombre, porque me ha hecho gracia lo del cocodrilo, la verdad. Solo el amor que me has dado no muere conmigo. Amor mío. Esto merece una explicación es un podcast del equipo de audio digital de Radio Nacional y RTV Noticias. Yo soy Juanjo Cubero. La edición del guión y del montaje es de Aitor Sánchez. Sandra Urdín ha puesto voz al diario de la tía Demetria. Y los testimonios a pie de mina de los familiares los ha recogido el equipo de RTV en Extremadura. Gracias a Inés Santos, Antonio Robleda, Álvaro Rubio, Alba Urrutia, César Rina, Inma Montero, Juana Clavero, Sergio Ayala, Julián Chávez, Tito Aguirre, Asier Izaguirre, María Fortuna y sobre todo a Pepi y a toda su familia. Te recomiendo que si no lo conoces bucees en el proyecto de RTV El País de las 6.000 Fosas. Ya estamos trabajando en el capítulo de diciembre de Esto merece una explicación. Gracias por escuchar nuestros emúes. Solo el amor que me has dado no muere conmigo.